Buenos días a toda nuestra amable radio audiencia y seguidores en redes sociales. ¿Quieres seguir el programa por YouTube, Julio Miller PMA, o las redes sociales de KW Continente? Son las 6 de la mañana, 35 minutos. Arrancamos a esta hora en el tablero de controles Don Valentín, Anis Batista en la producción y todo el equipo periodístico de KW Continente, por si ocurriera algo en la mañana, para informar a toda nuestra audiencia enlazadas, todas las frecuencias de KW Continente en este momento. Motivación, estamos en la mitad de la semana del miércoles. Muchos le llaman la cintura de la semana, otros le llaman la mitad de la semana, otros le llaman miércolito para ver si sale algo en la lotería. Llámale como usted quiera, pero motívese a salir con ánimo en la mañana. 6 de la mañana 36, ya vienen los carnavales. Te mira allá y dice carnavales, días de vacaciones, de asueto para que la gente descanse. Así que se motiva y hace las cosas no bien, hágalas excelente, para ver si empezamos a mejorar todo en el país con relación al chenchen que va a llegar con el plan de reactivación económica anunciado por el presidente José Raúl Mulino. A esta hora la pausa de titulares, Don Valentín. KW Continente presenta titulares. Enviarlos a sus países es como una sentencia de muerte. O sea, es una sentencia de muerte y aquí debiera haber alguna protección internacional a propósito de este tema de los derechos humanos. La otra pregunta es cuánto la cuota de Panamá para tener aquí inmigrantes. O sea, Panamá tiene una cuota o esa está a la libre de decir, bueno, aquí caben 3.000, 4.000, 5.000, ¿y qué van a hacer? ¿Quién lo va a mantener? ¿Cuál sería su proyección, su perspectiva? Preguntas que quedan en el aire, que no se ha contestado. Bueno, y sobre ese mismo tema, en Venezuela acusan a Panamá de una sarta de cosas. Venezuela no tiene autoridad moral, hombre, para decir absolutamente nada. Si ahí ocurre lo que sea en Venezuela y no pasa nada. Ni siquiera respetan el resultado de las elecciones. Bueno, y hoy aparentemente se debe decidir las medidas que se adoptarán contra 83 obreros de la construcción que guardan sentencia a propósito de lo ocurrido con estos violentos disturbios. La jueza de garantías, Lumila Jaramillo, debe determinar. Hoy se aplica la detención a otros, a media de detención, que es la última. Hubo otras medidas cautelares, entre las que se incluyen impedimento de salida del país y notificarse cada cierto tiempo. Son algunas de esas 9 o 10 medidas cautelares que están en el ordenamiento jurídico panameño. Y esta denuncia sí llama la atención. En el gobierno del señor Cortizo se utilizaron ilegalmente fondos de otros programas de la Caja de Seguro Social para financiar pensiones. El segundo debate, que se cumplió ayer, sirvió para que el director Dinomón revelara que el anterior gobierno utilizó, sin permitirlo la ley, fondos de otros programas para financiar el sistema solidario del programa de invalidez, vejez y muerte. Esto es grave, ¿eh? Esta denuncia es grave. Se trata de 1.800 millones de dólares de otros programas. Se utilizaron para apalancar el sistema solidario. La ley impide que se accedan a esos fondos. Eso no es una caja particular de los gobiernos. Habría que reformar la ley y todo tiene un proceso, un trámite, pero lo que hicieron es abiertamente ilegal. ¿Qué tipo de sanciones habrá contra estas personas, contra los que eran los funcionarios? Lo debe iniciar el Ministerio Público, lo debe iniciar la Contraloría General de la República con un audito forense a propósito de este tema. Una situación preocupante
por lo que puede ocurrir con esta, y si son más millones, y si mantiene una cifra preliminar. Se supone que estos programas son millonarios. En el transcurso del programa daré algunos números acerca de cómo se maneja este programa. Pero vamos a ir a la pausa para ganar tiempo, porque tendremos invitados especiales en el programa. Si nos sigues por YouTube, por redes sociales, Julio Miller PMA, redes sociales de KW Continente. A la pausa de titulares, don Valentín. Regresamos inmediatamente. La cadena radial Continente se honra en presentar al destacado abogado y periodista Julio Miller. Escúchelo de lunes a viernes de 6:30 a 7:30 de la mañana. En su programa Reporte Estelar. Reporte Estelar. En Reporte Estelar presentamos lo que está picando en este momento. Bueno, hoy continúan las sesiones en la Asamblea Nacional de Diputados. Son sesiones permanentes, lo que implica que se suspenden en la noche, siguen en la mañana, y a ver si van adelantando. Los pronósticos indican que no se aprueba el proyecto de la Caja de Seguro Social hasta Semana Santa por allá. Vamos a ver si le meten el acelerador, si le imprimen velocidad al tema para que se apruebe esta necesaria ley. En línea telefónica, don Edmundo Dante Dolfi, director del periódico digital La Verdad Panamá. Informe, don Edmundo, Panamá entero le escucha en este momento. Muy buen día, don Julio Miller. Sí, la solidez financiera y edad de jubilación fueron profundizadas ayer en el segundo debate por el Pleno de Diputados. 34 diputados hablar, sustentar, y quedan 5 para terminar las 2 vueltas del primer bloque en discusión, el ciclo de 2 a 50, que deben terminar hoy, miércoles, para avanzar a la segunda y tercera, que es donde está la salsa, como dijo en su momento el diputado Benicio Robbins. La morosidad, don Julio, sigue siendo uno de los temas más angustiantes, porque por donde se toque sale pus, dijo la diputada Alexandra Brenes. Existe una cifra actual de la cantidad de morosos, y en la jurisdicción penal, escuchen, tienen más de 4.000 procesos atendidos en toda la provincia por la Comisión de Delitos de Corrupción Pública, Morosidad y otros. Los reportes son positivos a favor del seguro, según las autoridades del Seguro Social, que a nivel nacional tienen 120 abogados y asistentes legales de 10 a 12, defendiendo a los administrativos de la Caja, que respaldan a el director de la Caja en esta situación. Aumento de edad de jubilación le permitiría a la Caja alcanzar un equilibrio que nunca debió perder, dice Alicia Jiménez, presidenta de la Federación de Cámaras de Comercio, aunque tampoco descarta que en este proyecto un aumento gradual de la edad y no de un solo golpe de 3 años pueda ayudar a la sostenibilidad. Esto lo tienen que analizar y definir con las corridas de los respectivos técnicos y actuarios de la institución. Otro aspecto crítico que está observando es la incorporación de los trabajadores informales al sistema de la Caja. Según Alicia Jiménez de Fedecámara, la propuesta actual estipula una cotización del 8.5% con un salario base de $800, lo que considera inviable en el contexto del trabajo informal. Se pregunta, ¿quién garantiza que un trabajador informal generará 800 mensuales de manera constante? Imagínese, don Julio, un barbero, un zapatero que quiere incorporarse al sistema difícilmente puede generar $800 de base. Bueno, hay otro tema importante y preocupante en la unidad de análisis financiero. Hay un ambiente de preocupación y molestia, ya que se ha ordenado que todos los funcionarios pasen por la prueba del polígrafo, además de firmar documentos de confidencialidad. Funcionarios de esta unidad, con años de estar laborando, han señalado que esta situación no se había visto anteriormente. Mucha expectativa por el posible anuncio de una huelga general que podría ser establecida mañana jueves por la Alianza Pueblo Unido por la Vida, que integran diversas organizaciones sociales. En esta dirección ha circulado en redes sociales de chat un llamado a nuestro juicio irresponsable de abastecerse de combustible y comidas ante un cierre de la Interamericana, un cierre por varios puntos. Esto ya está generando pánico. Yo creo que el país no está todavía para esto. Tenemos que esperar
qué es lo que va a ocurrir con la reforma, cuál va a ser la decisión de la Asamblea General de la Alianza Pueblo Unido para tomar decisiones. Y en las internacionales, el presidente Donald Trump ordenó este martes, ayer, al Departamento de Justicia que despida a todos los fiscales federales que quedan de la administración del demócrata Joe Biden. En un mensaje en su red social, el líder republicano apuntó que ese gabinete se ha visto politizado como nunca antes. Debemos limpiar la casa inmediatamente y restablecer la confianza. La edad de oro de Estados Unidos debe tener un sistema judicial justo. Esto comienza hoy, dijo Donald Trump. Hasta aquí lo que está picando, Julio. Vamos a esperar hay dos noticias que están en desarrollo, que son la situación de los 83 detenidos por los disturbios, las acciones violentas en la avenida Balboa, y lo que se defina hoy en el segundo debate con el proyecto de la Caja del Seguro Social. Ahí están centradas las dos noticias más importantes del día. Oiga, don Edmundo, usted dio una vuelta por el Decápolis a ver la situación de los señores migrantes. No, pero tengo información de que, bueno, ellos están debidamente resguardados, no pueden salir, Julio, por razones de que se pueden escapar. Ellos están, cada uno tienen en sus respectivas habitaciones, tienen su comida, tienen todas las condiciones que de seguro no tenían, Julio, cuando estaban en sus países y cuando estaban tampoco transitando por estos caminos. Así que yo creo que el gobierno de Panamá está respetando, está siguiendo todas las normas internacionales. Recordemos que Panamá firmó, gracias a Juan Carlos Varela, el pacto globalizado por la migración regular, ordenada y de respeto a los derechos humanos. Y Panamá está coordinando con ACNUR y con otras agencias de la ONU para respetar los derechos humanos de cada uno de estos migrantes. Ya lo dijo el defensor del pueblo, que era muy temprano para hablar de violación de derechos humanos, porque hasta el momento se le ha concedido y se le ha atendido como lo establecen y lo imponen las normas internacionales, don Julio. Sí, me parece que Panamá ha sido respetuosa del derecho internacional y de los derechos humanos en esta materia. Si algo se le debe reconocer al presidente Mulino es eso, incluso con exceso en el tratamiento de los migrantes y el respeto a los derechos humanos. Así que creo que se sigue el protocolo legal en materia del trato a los migrantes, porque sin duda están indocumentados en territorio panameño, por tanto hay normas que regulan la materia en Panamá, y una de esas es que al no estar legalmente, son migrantes irregulares, no están legalmente en el país, entonces se les envía a sus países de origen. Bien, esperamos la reacción en la Asamblea, don Edmundo. Completo su informe a esta hora, 6 de la mañana, 50 minutos. Le damos la bienvenida a don Demetrio Olaciregui, director de ensegundos.com. Don Demetrio, buenos días. Buenos días, Julio, y también buenos días para tu audiencia. Creo que, como ha dicho el colega Edmundo, hay una agenda muy nutrida de información. Se esperan muchos detalles, muchas definiciones en esta nueva jornada noticiosa. Ahora, ¿cómo ve este tema de los migrantes irregulares, don Demetrio, sobre todo por este tema trillado de los derechos humanos y de gente que va a ser enviada a sus países, pero algunos que tienen algunas situaciones, digamos, hechos consumados con relación a temas religiosos, étnicos, y que incluso guardan relación con sus libertades? ¿Cómo lo enfocamos desde la órbita de no enviar a esa gente de nuevo a sus países, porque sería tanto como condenarlos a una sanción de mucho mayor riesgo para su vida por aquello del tema de libertades religioso y étnico? ¿Cómo lo ves? Bueno, lo que ocurre, Julio, es que tenemos un grupo muy heterogéneo. Nos dicen que son migrantes de Afganistán, de Irán, de algunos países de África, en fin, no sabemos exactamente la nacionalidad. Sería interesante ver el listado. Son 299 las cifras que nos han dado las autoridades. Yo creo que el tema de los derechos humanos no es lo que está ahora mismo sobre el tapete. Este grupo de migrantes ha sido
trasladado desde Estados Unidos dentro de los protocolos. Entendemos que están siendo supervisados por la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, que hay grupos locales que también están supervisando su presencia en el país. Lo que a mí me llama la atención, Julio, es por qué se dan estas situaciones sin que el gobierno informe de lo que está pasando y de lo que acordó durante la visita del secretario de Estado Marcos Rubio. Tenemos que informarnos a través de periódicos extranjeros, tenemos que informarnos a través de información que viene de otras fuentes, y el gobierno entonces actúa de manera tardía, dando explicaciones cuando debió desde un inicio ser claro, transparente en los tratos y en los acuerdos que se han hecho con Estados Unidos. Si esto nos sorprendió, ¿qué podrá sorprendernos en el futuro de acuerdos, de compromisos que se han hecho sin que la ciudadanía, sin que la opinión pública esté al tanto? Entonces, tenemos este grupo, entendemos que cerca de 170 han aceptado voluntariamente regresar a sus países y, como tú dices, hay 128, 130 que no quieren regresar a los países. Entonces, ¿cuál es el compromiso de Panamá? Si Panamá solamente era un vehículo de tránsito, ¿verdad? Llegaban al país e inmediatamente eran repatriados hacia sus países de origen. Ahora tenemos este problema de 130 que el ministro de Seguridad ha dicho que se les podría dar refugio temporal. Entendemos que hay un centro de albergue que se ha instalado o acondicionado en Metetí para recibir hasta 150. Entonces ya con esto se llenaría la cuota de los 128 que no quieren irse voluntariamente a sus países. Entonces, ¿cuál es la situación allí? ¿Se los obligará a irse en las condiciones de riesgo para su vida? Es decir, si ellos salieron de sus países huyendo, buscando refugio político, asilo político en Estados Unidos, ¿en qué situación regresarán a sus países, ¿no? Ese es un punto que hay que analizar y ver entonces caso por caso. El tema aquí es en qué acápite, ¿no? ¿En qué punto de los acuerdos se establecía que si algunos de los migrantes no querían regresar a sus países iban a quedar en Panamá? O cómo se va a buscar una forma de que lleguen a terceros países que los acepten. Es decir, queda Panamá en una situación ayudando a la administración estadounidense, pero ahora con un problema adicional frente a la cantidad de problemas locales que tiene el gobierno y el país. Es decir, queda en una situación comprometida en el que a nivel internacional no se mira con buen ojo a Panamá, mientras los locales estamos diciendo hay exceso en el tratamiento, incluso de beneficio que no se da a los locales, se le da a los migrantes con alimentación. Aquí hay gente que no tiene problema de alimentación, con poder tener alojamiento. Aquí hay gente que no tiene casa, que no tiene alojamiento, pero vive en su país. Entonces la pregunta sería, ¿cómo enlazamos esta situación de tal manera que haya un respiro para Panamá y también se reconozca el derecho de los migrantes que no quieren trasladarse a sus países porque enfrentan una situación de peligro? No es tan fácil para Panamá. Complicado, como señalo. Estás ayudando a un gobierno amigo, del cual eres socio, hay una cantidad de vínculos que nos relacionan con Estados Unidos y yo creo que la iniciativa del gobierno es positiva. Hay que reconocer el esfuerzo de contribuir a solucionar un problema, una crisis migratoria que está envolviendo no solamente a Panamá, sino a la región en forma integral. Entonces, creamos es un problema local. Ese es el punto. Entonces, creo que el ministro de Seguridad se quedó corto en sus explicaciones ayer. Sí. Hubo más bien muchas dudas que respuestas, y deberían ser más transparentes en cuanto a los acuerdos, los compromisos en el tema migratorio. El mismo compromiso lo adquirió El Salvador. Ellos tienen un centro para recibir hasta 400 migrantes. También Costa Rica ha dicho que pueden recibir hasta 200 migrantes. No sabemos el acuerdo con Guatemala a dónde llegó, no hay datos en este momento, pero las autoridades locales deberían ser mucho más transparentes, mucho más claras en cuanto a los compromisos y sobre todo lo relativo a ese refugio temporal que le darán o
obligatoriamente tendrán que darle ahora a quienes no quieren regresar a sus países por problemas de seguridad, por problemas de persecución política y aún religiosa, como tú has señalado. Vamos a discurrir sobre el tema, pero las decisiones no pueden demorar. Esa gente no puede permanecer tantos días en el hotel Decápolis. ¿Cuánto nos cuesta? Digo del hotel porque hay algunos medios que no están diciendo dónde están, pero ¿cuál es el problema de decir dónde están? Bueno, Panamá le está dando un buen trato, eso sí, están en un buen hotel y se le está dando un buen trato, aunque ellos, la libertad no tiene precio, sin duda. Pero Panamá está en un trámite legal que Panamá debe respetar y hacer cumplir conforme a la legislación panameña vigente. Y no se trata de ninguna violación a los derechos humanos. Por el contrario, creo que Panamá ha sido respetuosa de eso. Yo creo que el tema de derechos humanos se ha trillado y no hay fundamento, sobre todo por lo actuado en estos primeros días. No sabemos exactamente cuándo arribaron allí, posiblemente fue el domingo, en fin. Pero por la información que se ha dado en los medios, sobre todo de los medios internacionales, la estadía en el país y todos los gastos que significa la presencia de estos 300 o 299 migrantes, no es de fondos del gobierno panameño. Está pagado completamente por Estados Unidos a través de agencias de las Naciones Unidas que están supervisando toda la presencia, el traslado, en fin, las distintas opciones que tienen estos migrantes. Entonces, no es una carga económica para el país, pero es una situación complicada de imagen, principalmente en el trato que se le está dando o que se le dará a estos migrantes, sobre todo, insisto, en aquellos que no quieren regresar a sus países. Oye, Demetrio, ha seguido con entregas de los Varela League para cambiar el tema y sin duda que algunas han reflejado la situación que caracterizaba a este señor, sobre todo las últimas. Háblanos un poco de las últimas entregas, Demetrio. Sí, Varela Leaks. El plan de esta semana, Julio, era volver sobre el tema de la forma como manipuló la justicia el expresidente Varela junto con la procuradora Kenia Porcel, exacto. Pero al comienzo de la semana, el lunes, quisimos entregar un material diferente en cuanto a los contratistas estrellas de la administración Varela. Y uno de esos contratistas es Acciona, la empresa española. Esa empresa tuvo contratos por cerca de 1.200 millones de dólares. Tú sabes la cantidad de millones que hay ahí de parte del gobierno de entonces. Y hay una relación que hacen en los Varela Leaks. Le dice Sabanitas 107 millones, Howard 211 millones, Metetí 32 millones, Chilibre 37 millones, MOP 335 millones, total 722 millones en una lista que le hacen rápidamente a Varela diciendo, mira, esa es una de tus favoritas. Y el Hospital del Niño se contrató, se licitó por 614 millones. Y hubo todo un pleito porque las empresas que compitieron para esa licitación no estuvieron conformes con el resultado, hubo demandas y la obra se atrasó debido a esas demandas hasta que finalmente las distintas empresas, los distintos consorcios desistieron porque era tan largo el trámite y vieron que no tendrían resultado y dejaron entonces el contrato original como lo había ganado Acciona. Entonces esa es una empresa que viene con cierta, ¿qué diríamos?, sello varelista. Dicen los medios de prensa de la época que uno de los operadores de Varela con esa empresa era el hermano Popi Varela, muy ligado a la empresa y que fue uno de los que gestionó por ejemplo, el tema del Hospital del Niño, según lo que salió en la prensa en esos tiempos, ¿verdad? Entonces, esta empresa Acciona, la que estuvo envuelta en los incidentes de violencia callejera, de violencia de enfrentamientos entre obreros de la construcción y la policía, pues es una empresa de las favoritas del gobierno varelista. Entonces, queríamos dar esa información, que quedara esa información entre nuestros lectores, los seguidores de la serie sobre los Varela Leaks. El martes y hoy
y continuaremos el jueves y viernes entregando información sobre la Procuraduría Paralela y allí realmente, Julio, no terminamos de sorprendernos en cuanto a la manera como desde el Ejecutivo se tenía al Ministerio Público como un ministerio más del Ejecutivo. No era el Ministerio Público, sino el Ministerio Varelista, diríamos. Como un brazo ejecutor. Exacto, una prolongación ortopédica, digamos. A quien quería facturar. Exacto. Era un brazo mecánico, articulado para hacer daño, para levantar expedientes y hacer daño. Ese era el punto. Y además, Julio, se ve que todo fue tramado, todo fue organizado, porque Kenia Porcel primero está 6 meses en el Consejo de Seguridad Nacional, donde ella revela que arma... Era el, sí, Isolda, porque es el segundo nombre, sí. Entonces ella usó su alias de espía como seudónimo, ¿no? Dentro de ese grupo de espionaje espía Isolda del Estado. Esa estadía de 6 meses en el Consejo de Seguridad Nacional le permite a ella, y ella lo revela, armar 85 expedientes de miembros del gobierno del expresidente Martinelli. Aún los mismos expedientes del expresidente Martinelli fueron fraguados allí. Entonces, ella pasa posteriormente, después de haber cumplido su misión en el Consejo de Seguridad Nacional, pasa a dirigir el Ministerio Público, se convierte en la Procuradora General del Estado, de la Nación, y desde allí, o allí trae a la gente con la cual trabajó en el Consejo de Seguridad y continúan como un binomio operando desde la Procuraduría en función de los intereses y del plan de persecución que había trazado el expresidente Varela. Entonces, vemos esa trama, esa urdimbre diríamos, nefasta para todo lo que fue el sistema de justicia, de la institución de la justicia panameña, que ha quedado totalmente desvirtuada y que tenemos el problema ahora, como hemos insistido, de la urgencia porque el nuevo procurador depure, limpie esa institución para que no queden signos ni huellas del varelismo, que evidentemente todavía está insertado en el Ministerio Público. Entonces, después de hacer todas esas investigaciones y de montar la Procuraduría Paralela con un abogado ya fallecido, que era cómplice de Varela, la designan Procuradora General de la Nación, con todo el armamento ya definido y todos los casos levantados de aquí. Y ahí funcionó también un departamento de coimas para cobrar alrededor de... Sería interesante cuando entraras en eso, Demetrio, porque desde mi óptica personal aquí se configuran delitos penales que deben ser investigados por el Ministerio Público. Y no sé si a ti te pedirán algún tipo de información con relación al Ministerio Público y las investigaciones que deben surgir por estas ilegalidades y atrocidades, aberraciones jurídicas que surgieron, porque Kenia Isolda Porcel es responsable de muchas cosas y ahí debe estar escondida en algún lugar, al igual que Varela. Entonces, desde esa perspectiva, la opinión pública nacional exige alguna respuesta con relación a este tema. Sí, no se puede quedar en impunidad. Realmente hay demasiados elementos de juicio. Nada más tomar una entrega de la serie que hemos estado reproduciendo en el diario digital en segundos.com.pa para darse cuenta de las ilegalidades, del abuso de poder, de la extralimitación de funciones de parte del Ministerio Público, del Ejecutivo y otras instancias como el Consejo de Seguridad Nacional, que no tenían nada que hacer en investigaciones judiciales, porque ese no es su rol, y otros órganos del Estado. Realmente yo creo que el peso de esto cae sobre el nuevo procurador. Hay movimientos que están solicitando que se cree una fiscalía especial para estudiar, para investigar el tema de los Varela Leaks, las denuncias, para recibir las denuncias de todo lo que se tramó a lo largo de esos episodios que están registrados en 2 años de actuación del expresidente Varela, para entonces llevar allí los casos. Yo me he ofrecido de manera voluntaria y con la mejor disposición para poner
diríamos, a la orden, pues, a abrir toda la investigación que hemos hecho a los abogados que así lo soliciten, de modo que podamos aportar con información, con datos precisos, lo que son los delitos criminales, ¿no? Que están ahí tipificados en los Varela Leaks. Fíjate, el tema aquí guarda relación con la estructura que se montó desde Kenia Isolda Porcel hacia adelante, que se respetó en el gobierno tanto de Varela como de Nito Cortizo. Ahí no hubo cambios fundamentales. Entonces, el nuevo procurador tiene una estructura que desmantelar. Mientras no la desmantele, tiene a la misma gente de Varela y a la misma gente de Kenia Isolda Porcel tomando decisiones con este descrédito permanente del Ministerio Público, que no tiene autoridad moral para presentarse ante la opinión pública. No hay un solo caso, después de lo que investigaron de Martinelli, en los gobiernos de Varela o de Cortizo, que haya sido investigado o que el Ministerio Público puede mostrar como carta de presentación con relación a investigaciones de carácter penal sobre la corrupción, el latrocinio, los contratos, las adendas, las obras que se pagaron y no se ejecutaron en el gobierno de Varela y en el gobierno de Cortizo. Entonces, esto que tú denuncias, mi estimado don Demetrio, trae al tapete el tema de la impunidad rampante que hay en el territorio nacional a propósito de estos temas, porque yo estoy muy de acuerdo, sí, que se investigue los hechos violentos que ocurrieron en el escenario nacional y que no deben repetirse. Esa situación, esa que yo denomino la anarquía en la antesala del caos que se dio aquí en Panamá con relación al tema minero, no debe jamás ocurrir. Nunca jamás, nunca como jamás, nunca coma jamás. Y así lo demuestra el presidente Mulino, por eso tiene tanta aceptación en redes y en la opinión pública. Tú no me puedes cerrar el país. Aquí no hay dos gobiernos, aquí no hay dos autoridades, hay una sola. Protesta, todo lo que quiera, pacíficamente, pero no me vas a afectar a todo el país, al 90% de la gente que no está en la protesta y que se dedica a otras cosas en el escenario nacional. Y creo que ese mensaje del presidente Mulino va a quedar como una acción ejemplarizante, aleccionadora de esta administración, para que gobiernos blandengues como el de Cortizo y el de Varela, que permitían toda esta serie de cosas, gente que se apoderaba de las calles, le cobraba a los otros por pasar, hombre. Esto realmente era una situación imperdonable, pero bueno, se han dado signos específicos en esa dirección. Ahora, nos queda la preocupación latente porque estos temas no son investigados con la celeridad con que vamos a adoptar medidas. Me dirá, bueno, es el sistema penal acusatorio, correcto, pero no pasemos desapercibido que el tema está ahí, don Demetrio, que el tema existe y que las denuncias que tú has puesto en el tapete han puesto en evidencia un tema que permanecía oculto, que incluso yo estaba buscando de que lo Varela y eso desapareció. Eso lo desaparecieron, doctor. Suerte que tú te quedaste con copia, guárdala. Yo tengo una copia guardada, pero guárdala. Esa me la mandaste tú, así que yo la guardo y la tengo por si acaso, por lo que pudiera ocurrir, porque aquí tú sabes, y la tengo en dispositivos especiales. No di que en las redes, que ahí te lo borra, te entra un hacker y demás, y hace fiesta. Voy a hacer una pausa, déjame una reflexión sobre el tema, Demetrio. Espera, vamos a regresar con el tema y otros que están en el escenario nacional, porque los pronósticos hablan que la Caja de Seguro Social va para largo. La Semana Santa, por allá. Sí, digo yo, escribí hoy, sí, escribí hoy que van en dos velocidades, lenta y más lenta. Hay otras tres, don Valentín, lento, súper lento y parado. No están parados, hacen que van, ¿no? En este momento nos acompaña don Demetrio Olaciregui y decíamos que los Varela Leaks son elementos importantes para iniciar, para desarrollar una investigación de carácter penal que incluso puede proyectarse hacia algunas empresas y ver si detrás de eso hubo coimas, pagos sobre la mesa,
que no se investigaba. Aquí el único que se investigó fue la administración de Varela, la administración de Martinelli, y Varela pasó factura a esa administración. Y decíamos antes de irnos a la pausa que no hay un solo caso que puede mostrar el Ministerio Público a propósito de investigaciones sobre corrupción en el gobierno de Varela y de Cortizo Carrizo. Don Demetrio. A través de los Varela Leaks, Julio, vemos la mano del Ejecutivo en todas las acciones del Estado. El presidente Varela sabía qué iba a decir. Por ejemplo, Zuleika Moore, en el juicio sobre las donaciones de Odebrecht a la campaña de Varela. Él le informa a su asesor en estrategia comunicacional sobre lo que va a decir. Imagínate, ¿no? ¿Cuál es el fallo? Es decir, ¿cuál es el pronunciamiento que días después va a emitir Zuleika Moore? Él puede llamar a magistrados de la Corte Suprema, como vemos en los Varela Leaks, con los cuales interviene, con los cuales presiona, con los cuales cambia fallos. Y luego, lo que es escandaloso en los Varela Leaks también, es cómo el Consejo de Seguridad Nacional opera en la Corte Suprema de Justicia. Es diríamos, el enviado, el operador del presidente en la Corte Suprema. Tiene sus magistrados con los cuales trabaja, a los cuales presiona y a los cuales compensa posteriormente cuando hay fallos favorables a los designios del expresidente Varela. Entonces, es una descomposición total cómo se manipuló el Estado, cómo se intervino en los poderes del Estado y cómo se puso a cada uno de esos órganos del Estado al servicio del Ejecutivo y con el afán de perseguir, destruir, hacer daño, encarcelar, y en algunos casos exiliar a algunos de manera forzosa para no tener que regresar al país para enfrentar situaciones en las cuales estaban en desventaja, dado que el Ejecutivo era el que imponía, el que juzgaba, el que castigaba, el que encarcelaba. En fin, ¿no? Una cosa que no se había visto en la historia, que no se había visto en la historia nacional. Ahora, don Demetrio, el punto aquí fundamental también es determinar hasta dónde esas ilegalidades implicaron cobros colaterales. Por ejemplo, aquí funcionó la taquilla. La taquilla, me imagino que eso debe reflejarse en los Varela Leaks, y también funcionó un departamento de cobros de Varela alrededor de temas como la negociación con la embajada china, que cobró 143 millones, y otros colaterales ahí que se dieron, porque el señor salió forrado en billetes que debieron entrar a fondos del Estado. Incluso a mí me causa risa que el ministro de Gobierno, creo que era Enríquez, había prometido en campaña que se iba a legislar sobre el tema de las notarías y los consulados. Va el señor, creo que era el ministro de Gobierno Enríquez, a ver si alguien me recuerda y nos llama al celular. Creo que casi estoy seguro que era él, que presentó, antes que lo enviaran de embajador en España, presentó un proyecto de ley dirigido a enseriar eso, y eso se archivó y jamás se discutió. O sea, una burla, una nueva burla a la opinión pública con relación a ese tema, porque presentaron un anteproyecto que debe estar por ahí, lo buscan en alguna gaveta de la Asamblea y por ahí debe estar escondido. Entonces, toda esta estratagema implicaba sumas que Varela recibía como presidente, incluso que debieron pertenecer al Estado. Entonces se trataba de fondos públicos. Desmenúzame un poco este tema de lo que arrojan los Varela Leaks y las coimas o pagos que recibió Varela en compensación con alguna medida, alguna gestión. Porque aquí de lo que yo estoy subrayando es que a este señor hay que llamarlo, hay que investigarlo, y de alguna manera el Ministerio Público debe utilizar estos elementos que tú traes a la mesa para iniciar una prolija investigación contra el señor Juan Carlos Varela y contra el presidente Laurentino Cortizo y el señor Carrizo. Ese es mi punto, lo he sostenido a lo largo de los programas y esperamos
que el Ministerio Público no siga mirando con indiferencia un tema crucial, vital, porque entonces sí nos va a reflejar en el fondo y con elementos suficientes la duda que tenemos acerca de una correcta administración de justicia, de una correcta instrucción sumarial dirigida a investigar hechos que guardan relación con la dilapidación de los fondos públicos y con el latrocinio ocurrido tanto en la administración Varela como en la administración Cortizo Carrizo, y ya vamos para un año y parece que no pasa nada. Le voy a dar el beneplácito, le voy a dar el beneficio de que el señor procurador tiene poco tiempo. Se ha iniciado en enero y todavía estamos en febrero, vamos para carnavales, ok, pero traemos este tema sobre la mesa para que se perciba que está allí, está latente, y nosotros no vamos a desmayar. Dios primero, no vamos a desmayar en seguir abordando, taladrando e insistiendo sobre esta temática, Demetrio. Hay varios temas en lo que has tratado, Julio, que podemos tomar uno por uno. Primero, el tema de la taquilla. En los Varela Leaks no hay una elaboración. Se menciona de paso. Varela responsabiliza, por ejemplo, a Inocencio Galindo, que estuvo en la Cámara de Comercio, de estar involucrado en esto de la taquilla, porque él tenía un pleito personal con este personaje. Y tenemos también el tema de el enriquecimiento ilícito, porque tú mencionas el haber recibido 143, 145 millones, dependiendo al cambio del momento, de parte de China. Un fondo que no entró ni al Ministerio de Educación, como dijeron inicialmente, y tampoco lo registró el Ministerio de Economía y Finanzas, porque un abogado, Guillermo Cochés, hizo la gestión para exigir con habeas data tanto al Ministerio de Educación como al Ministerio de Economía y Finanzas información sobre los famosos 143 o 145 millones. Pero además de esto, encontramos a lo largo de los Varela Leaks que el expresidente beneficia a ciertas empresas con ciertos contratos, como estamos viendo en el caso de Acciona, como estamos viendo en el caso, como hemos visto en el caso de CUSA, por decir empresas o empresarios específicos como Jafar, el empresario colonense, o Badía, un empresario local, en fin, que están beneficiándose de su cercanía al poder, o que de alguna manera Varela tiene intereses en darle esos contratos porque lo beneficiarían a él. Y luego encontramos también en los Varela Leaks todo el proceso de persecución contra figuras específicas del gobierno del expresidente Martinelli o de otras figuras, por ejemplo, el afán de comprometer al expresidente Torrijos, al ex canciller Samuel Luis, al exministro Ubaldino Real. ¿Por qué? Porque en ese momento eran PRD y él sentía que golpeando a estas figuras del PRD, el partido de oposición iba a ponerse con pecho a tierra, como dicen, o sea, no iba a levantar olas, no iba a crear oposición en la Asamblea cuando se corta lo que se llamó, ¿te acuerdas?, el pacto de gobernabilidad. Entonces, encontramos no solamente actos de corrupción, sino de manipulación de contratos, de acciones, de fallos, en los cuales está la mano directa, la mano, diríamos, omnipresente de Varela. Ahora, Demetrio, desde el punto de vista de lo que están arrojando estos Varela, tú sigues avanzando, ¿qué más hay oculto que pudieras señalar hoy y que sin duda nos deje pensando con relación a nuevos hallazgos y descubrimientos que van a surgir producto de tu investigación de los Varela Leaks que tú has visto así como por encima y dices, este va la próxima semana, este va? Ahora te estoy auscultando periodísticamente. ¿Qué va a pasar? ¿Qué otra cosa va a ser la próxima entrega de Varela Leaks?
Yo creo que no hemos terminado, no digo, no creo, sino no hemos terminado de revelar toda la trama de Varela con sus amigos, lo que yo denomino los amigos del poder. Hay un grupito allí en los Varela Leaks que está recibiendo beneficios o que están influyendo permanentemente o que influyeron permanentemente en las decisiones del Ejecutivo, como Francisco Pancho Sierra, alto ejecutivo del Banco General, que yo lo defino como el multifacético asesor de Varela. Sobre ese personaje vamos a elaborar más de sus negocios con Mibus, Metrobús, con la Caja de Seguro Social, con el tema energético, como tenía, se influía en la matriz energética nacional. En fin, es un personaje que vamos a definir muy bien en los próximos días. Y está el aspecto familiar, las relaciones de Varela con sus hijos, con su ex esposa, con el círculo íntimo, las amigas, ese círculo pequeño que él tenía de 3 amigas con las cuales se reunía de manera permanente y con las cuales intercambiaba cuestiones no solamente baladíes, frívolas, sino cuestiones de Estado, decisiones, consejos pedía de magistrados para la Corte, por ejemplo. Ese tema creo que también va a ser interesante y va a ser seguido por nuestros lectores y los que nos escuchan a través de tu programa. Y finalmente, creo que sería interesante, y lo voy a adelantar, el tema de las intimidades sexuales. Por ejemplo, su interés en visitar un lugar donde su amigo socio Filipo Sosa lo invitaba permanentemente, el Ukrainian Village, un centro, me da la impresión que era como un cabaret en Chicago, muy visitado por Filipo Sosa, y que le invita permanentemente al expresidente Varela para que vayan juntos, y queda en el aire si fue o no fue Varela, porque los Varela Leaks no definen. Él dice, sí, voy a ir, la próxima me invitas, yo estoy pendiente, ¿cómo te fue? Siempre hay un intercambio como curioso, ¿no? Pero no tenemos concretamente la información. Habría que preguntarle a Filipo Sosa si al fin el expresidente Varela participó en esas fiestas en el Ukrainian Village. Oye, Demetrio, se nos quedan algunos temas en el tapete. Lamentablemente estoy sobre la marcha ya. Y esperemos nuevas entregas entonces de los Varela Leaks, que nos ha dado un preámbulo de lo que va a ocurrir, de lo que viene, sí, más adelante. Sí. Pero se nos quedan algunos temas, el tema de la Asamblea Nacional de Diputados. ¿Cuál es tu intuición de lo que va a ocurrir con relación al tema? Yo creo que eso es producto de una negociación. Al final, como es un tema político, va a tener que entrar en una negociación muy fina entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y el Ejecutivo, pues, tiene que entender que el Legislativo tiene prácticamente el sartén por el mango, ¿no? O sea, son los que están en control de la situación, y hay que entrar en un arreglo político con ellos, porque los diputados van a ponerse sus tiempos. Ellos no van a aceptar presiones, no hay premura para ellos. Han hablado de 2 meses, o sea, estamos pensando quizás finales de marzo. De 3 bloques por 30 minutos, segunda vuelta 30 minutos más, y no alcanza el tiempo. Esto se va hasta marzo, y habrá que ver si el problema, Julio, es que yo siento que el Ejecutivo se puso fechas fatales. Estableció primero que hasta finales de diciembre se iba a discutir, luego entramos en el periodo ordinario y hay que dejar que el tiempo, o sea, que cumpla sus plazos. Es una situación en la cual no se le puede poner una fecha de término, sino el proceso tiene su plazo y hay que entrar en ese juego político. Ha surgido otro elemento ahora, don Demetrio.
el señor Dinomón denunció ayer que la Caja de Seguro Social en el gobierno de Cortizo utilizó ilegalmente fondos de otros programas para financiar las pensiones. Eso es ilegal. Es ilegal, pero yo tengo la sospecha que lo han hecho todos los gobiernos. Lo que ocurre es que en una situación de emergencia, ahora Dinomón denuncia esto. Quizás para desviar un poco la atención, para crearle situaciones al gobierno anterior, no sé cuál es el fondo de esto, ¿no? Porque todo esto es causa-efecto, al final de cuentas. Él no ha dicho esto por casualidad, sí, ¿verdad? Sino porque hay algún interés, algo de trasfondo en el aspecto político, porque tenemos que verlo, Julio, que las reformas a la Caja de Seguro Social, si bien es cierto, es un tema financiero que es grave para las finanzas públicas, hay que manejarlo políticamente. Me quedo con esa última reflexión. Don Demetrio Lázariegui, periodista internacional, analista, nuestro invitado especial de la fecha. Nos vamos, don Valentín, nos vamos. No hay tiempo para más. Yo tengo que decir sobre este tema de si lo utilizaron otros gobiernos o no. Sería bueno investigar. El Ministerio Público debe investigar, la Contraloría General de la República debe investigar y no dejarlo como una mera denuncia. Incluso el señor Dinomón tiene que, el derecho panameño, la legislación es rogada, tiene que formular la denuncia correspondiente y si no por noticia criminis. Antes que se investigaba todo por noticia criminis. Aparece en varios medios de comunicación y medios digitales. Así que a investigar el tema, pues el procurador tiene tareas. Nos vamos. Sea feliz.